Ahora, hemos leído en Mateo 26, 28 lo que dice. Lo voy a volver a leer. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Nosotros entendemos, y quiero que quede claro esto, que la sangre, hay un significado poderoso en lo que es sangre. Escúcheme acá, cuando nosotros hablamos de sangre, hablamos de vida. Cuando yo le hable a usted de sangre, le estoy hablando de vida, porque la vida de la persona no está en la carne, sino que la carne tiene vida por la sangre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, en la sangre se esconde un poder, y ese poder se llama vida. Ahora, la pregunta que yo digo es la siguiente: ¿por qué en este tiempo encontramos a personas, escucha esto, que se rehúsan a creer en el nombre de Jesús? Oído acá, por favor. Cuando las personas se resisten a creer en el Señor Jesús, más allá del nombre de Jesús está la sangre de Jesús. Entonces, cuando las personas no creen en Jesús, no creen en todo lo que Él ha hecho. Y no creer en lo que Él ha hecho es no creer en lo que Él un día hizo por amor por nosotros, que es derramar ¿qué? Cuando las personas están engañadas, atrapadas en su propio engaño, asimilando su propio pecado, y han dejado de usar una sangre capaz de perdonar el pecado más vil. El pecado más vil. Estoy hablando de pecados que han podido condenar a tu familia, desde un abuso, desde un homicidio. Mire usted el poder de la sangre de Jesús. Pero ¿por qué el diablo, que el Señor lo reprenda, le ha metido a la gente en su mente y en medio de esta sociedad que Jesús no puede perdonar pecados, que la gente no puede cambiar, que la gente no puede salir de la droga, que la gente no puede salir del homosexualismo, que la gente no puede salir del alcoholismo? Hay un poder mucho mayor, y es la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia de la sangre de Jesucristo y tu sangre? Que la tuya es germinada de pecado, la de Jesucristo fue germinada por medio del Espíritu de Dios. ¿Puedo oír un amén a eso? Ahora, Mateo, vamos al mismo Mateo. Amén. 27:4. Ahí nomás. Mateo 27:4. Ahora, aquí yo le voy a contar la historia de un hombre que yo creo que todos lo sabemos cómo se llamaba Judas. Ok, ¿qué dice? Pero vamos al verso 3 para entender la historia en todo su contexto. Mateo 27:3. A ver, ¿qué dice? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales ¿qué? Y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Mira lo que le responden los fariseos: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mire el error del hombre. Verso 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, ¿qué le dijeron? No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio ¿qué? ¿Usted cree que eso era correcto? De ninguna manera. 30 monedas de plata no era el valor de la sangre de Jesús. Y eso es lo que hace el hombre en este tiempo. Le pone valor a la sangre de Jesús con sus actitudes. Le pone valor a la sangre de Jesús con sus rebeldías. Cuando nosotros obedezcamos a Dios, podemos aceptar que su sangre es invaluable porque hacemos su voluntad. Pero no obedecer la voluntad de Dios y hacer todo lo contrario a lo que Él nos pide es limitar el valor de la sangre. Es como querer depositar una fe donde no existe y querer amar a alguien que en verdad no amamos. Fingir es fácil. Fingir es muy fácil. Pero amar de verdad es lo sacrificado. No digo imposible, es lo sacrificado. Los fariseos, cuando vieron las 30 monedas de plata, dijeron: no hay que echarlo en las ofrendas porque esto es precio de sangre. Un momento, 30 monedas de plata ¿explican el valor de la sangre de Jesús? De ninguna manera. Pero es que eso hacen los hombres hoy en día. A la sangre de Jesús le ponen un precio.
Hey, la sangre de Jesús es un precio invaluable. Y digo que es invaluable porque no solo me salvó a mí, ha salvado a toda la humanidad. Yo le voy a demostrar a la luz de las Escrituras cómo la sangre de Jesús cambió el ritmo de toda la tierra, lo cambió. Solamente su sangre. Juan 6:53. Juan 6:53. ¿Qué dice? Leámoslo. Juan 6:53. ¿Qué dice? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Mira lo que dice la palabra: si no coméis su carne y no bebéis su sangre, ¿qué dice? No hay vida en vosotros. Ahora yo me pregunto, ¿de qué vida se está refiriendo? Porque respiramos todos. Usted va a ver que, por ejemplo, el que hace mal respira, pero no tiene a Cristo. ¿De qué vida está hablando en realidad esto? ¿De qué vida está hablando? De la vida eterna. Porque la vida momentánea todos la tienen, pero la eterna hay muchos que carecen de ella. No vamos a ser salvos sino por la señal en nosotros. ¿Me estoy explicando, la iglesia? Entonces diga conmigo: comer su cuerpo y beber su sangre. Por eso es que cuando Jesús hizo la Santa Cena, ¿qué fue lo que partió? ¿Y qué fue lo que bebieron? ¿Y qué dijo el Señor? Este que es el vino, que representa mi sangre, y este pan que representa mi cuerpo. Y el Señor dijo: si ustedes no comen mi cuerpo y no beben mi sangre, ustedes no tienen vida eterna. Cuando hablamos de sangre, hablamos de salvación. Cuando el diablo está acusándonos delante de Dios, diciendo que nosotros no merecemos ser salvos, ¿qué cree que usa Jesús para apelar? Su sangre. Cuando el diablo dice que tú estás perdonando allá a José Álamo, ese hombre yo lo condené, es un pecador. Que tu sangre ha sido derramada por Petronila. Y pues, si esa mujer es pecadora, esa mujer no merece mi sangre. ¿Quién cree que tiene que salir en ese momento? Jesús. ¿Y qué es lo único que puede usar? Su sangre. Y cuando Dios, que es el juez supremo, está a punto de entrar y decir: en verdad el pecado condena a estos hombres, en verdad el pecado condena a estas mujeres, entra Jesús. Y lo único que hace Jesús es decir: Padre, no te olvides que yo derramé mi sangre por ellos. Y es cuando el Padre entra y dice: no puedo juzgarlos aún, porque hay una sangre, y esa sangre no es de cualquiera, es de mi Hijo. Y el diablo dice: pero ¿cómo es posible? Si esa mujer ha sido una perdida, si ese hombre ha sido un perdido, ¿cómo es posible que tú puedas dándole vida, le estás bendiciendo, le estás dando riqueza, le estás dando sabiduría, le estás usando, si ese hombre ha sido un pecador? Y cuando el acusador, la Biblia le llama el acusador, porque el acusador busca que nosotros perdamos credibilidad delante de Dios. Yo me imagino al diablo, amén, hermano, con sus tremendos papeles llenos de acusaciones. Es un mentiroso, sus padres fueron mentirosos, se ha burlado de ti, se arrepintió una vez, se volvió a ir, volvió y entró. Y cuando él está maquinando la acusación para que nosotros perdamos la salvación, Jesús se presenta, y lo único que Jesucristo puede mostrar es su sangre. ¿Y qué te quiero decir con esto? Es tan poderosa su sangre, capaz de cambiar el ritmo de la historia. Antes los hombres morían por su pecado, porque no había remisión de pecados.
Antes la gente moría por el precio de su rebeldía, por el precio de su desobediencia. La gente moría por desgracia, la gente moría por dolor. Pero cuando Cristo derramó su sangre, el ritmo de la historia cambió. Cualquier persona que reconoce a Jesús al altar y a su sangre tiene vida eterna. Y la vida eterna no se disfruta en la tierra, la vida eterna se disfruta en el cielo, lugar al que los obedientes van a llegar. Despierta el que está a tu lado, dile: la sangre de Jesucristo. Ahora, Hebreos 9:22, rapidito por favor. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Ahí donde estás, sentadita Dianita Burgos, léelo, hijita, tú ahí donde estás, léelo. Hebreos 9:22. Ayúdenle por ahí, hijo, ayúdenle. Ahí está, ahí lo tienen. Léelo, hijita, verso 22. Hebreos 9:22. Escuche por favor. Aleluya. ¿Qué dice la palabra? Que mientras no haya sangre derramada, no hay perdón. O sea que el escenario de la muerte de Jesús es lo que nos llevó al perdón. Aquí están de sueño, vamos por acá. Si la sangre de Jesucristo fue derramada, ese es el único recurso que tú y yo podemos usar para ser salvos. O sea que usted no es salvo porque su pastor, porque la iglesia Monte Sinaí, porque no, usted no es salvo por nombre de iglesia, ni por el nombre del pastor. Usted no es salvo ni por quien lo trajo aquí, ni por quien oró por usted. Hay uno mayor. Yo puedo orar por un enfermo, pero mi oración no es mayor que la sangre. Yo puedo traer un alma a Cristo, pero esa conducta no es mayor que la sangre. Yo puedo ganar a miles de almas, pero esa actitud no es mayor que la sangre. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo puedo pararme en los mercados y predicar, eso no es mayor que la sangre. Yo puedo ayunar 40 días, aunque no parezca, yo puedo ayunar 40 días, pero eso no es mayor que la sangre. Yo puedo darle de comer a todos los hambrientos, pero eso no es mayor que la sangre. Yo puedo sacrificarme por todo, puedo apoyarte en lo que quieras, puedo estar contigo, pero eso no es mayor que la sangre. ¿Hay algo mayor? Sí, su sangre.